Ya, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase número 20 y en ella vamos a analizar un texto instructivo, ya que es un tipo de texto informativo expositivo que tiene algunas particularidades que vamos a ver inmediatamente. Primero, un texto instructivo o un manual instructivo es un tipo de texto cuya finalidad principal es guiar o enseñar al lector a realizar una acción determinada, ya, es decir, cómo hacer un procedimiento, cómo armar un objeto, cómo actuar en una emergencia, cómo administrar un medicamento en el tiempo, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, es un texto que va a combinar lo argumentativo con lo expositivo. ¿Ya? Nos va a explicar lo que debemos hacer, pero también se va a dirigir directamente al receptor, ya por medio de instrucciones. Sus características, bueno, su objetivo, él busca explicar cómo hacer algo paso a paso, ¿ya? No busca entretener ni argumentar, no va a defender una postura, sino que es orientar las acciones. Por eso se centra en el receptor. ¿Ya? Utiliza un lenguaje claro y directo, ¿ya? Acá lo esencial son los verbos que van a estar utilizados en forma imperativa, como dando una orden, o en el infinitivo, es decir, con su nombre. Anotar, revisar, recorta, busca, busque dos huevos, quiebre los huevos, etcétera. Entonces siempre va a estar dando o una orden o con un verbo en infinitivo. ¿Ya? Va a utilizar un vocabulario preciso y concreto, lo más directo posible para que las instrucciones queden claras. Otra característica es que la información se presenta siguiendo un orden cronológico o lógico, ¿ya? Paso a paso. Entonces, siempre se va a ordenar desde el primer paso al último. Por ello, normalmente se utilizan conectores como primero, luego, después, finalmente, etcétera. Conectores de tiempo, ¿ya? Luego tenemos las estructuras reconocibles. Suele estar dividido en pasos numerados o en viñetas, subtítulos, recuadros, facilitando la búsqueda de información. Entonces va segmentando la información de acuerdo al momento de la instrucción en la que estemos. Apoyos visuales. Puede incluir ilustraciones, esquemas, tablas, iconos que vayan a facilitar la comprensión o ejecución de las instrucciones. ¿Ya? Otra característica es que es un texto que tiene siempre un tono impersonal o neutro. ¿Ya? Se escribe generalmente desde esta perspectiva para que cualquier persona pueda aplicarlo y se sienta aludida, ¿ya? En esas instrucciones. Entonces, esas son las características del texto instructivo. Hoy vamos a analizar uno de él aplicando los tres niveles de la información, ¿ya? Desde extraer información literal hasta llegar a evaluar la información que nos entrega en el texto. Entonces voy a compartir con él el texto. Es un manual. Bueno, los textos instructivos pueden estar en manuales, en reglamentos, lo podemos encontrar eh, en las instrucciones de uso de algún aparato tecnológico, ¿verdad? En las recetas hay textos instructivos. Entonces, ya. Acá tenemos nuestro texto. Ya dice que es un texto publicado por el sitio web de la ONEMI. Anteriormente nosotros sabíamos que esta era la Oficina de Emergencias Nacionales, por lo tanto, eh, podemos ver que que este texto entonces puede estar orientada hacia cómo actuar en catástrofe, pero si lo vemos bien, dice Manual Familia Preparada. No nos da mucha pista
este título, ¿verdad? Luego nos explica qué es el plan familia preparada. ¿Ya? Luego tenemos paso uno, que era lo que hablábamos, que la información se segmenta, ¿verdad? Paso 2, identifica y evalúa las amenazas existentes y dentro, fuera de la vivienda. Entonces ya sabemos que es un manual para ver qué hacer en caso de emergencia, ¿verdad? Luego tenemos estas imágenes como la erupción de un volcán, tsunami, terremoto. Entonces ya esto nos viene a corroborar que este es un manual para indicarnos cómo actuar frente a catástrofes. Fíjese, paso 3, define lugares de protección, zonas de seguridad, puntos de encuentro, vías de evacuación. Entonces, desde esa perspectiva ya podemos tener como el panorama general de este manual. ¿Ya? Entonces, sí. Manual Familia Preparada. ¿Qué es el Plan Familia Preparada? Es un conjunto de orientaciones y recomendaciones para la comunidad que invita a todos los miembros de una familia a trabajar en su seguridad y estar mejor preparados para una emergencia. Este plan requiere de la coordinación y participación de todos en la familia, sean hombres, mujeres, niños y niñas. Debemos tener en cuenta que muchas veces las emergencias pueden suceder en los lugares y horarios menos esperados. Resulta importante responder adecuadamente en caso de tener que enfrentar una situación de este tipo y es necesario estar preparados para saber cómo nos comunicaremos, a quién debemos llamar o enviar un mensaje de texto, si es necesario evacuar la vivienda o dónde debemos reunirnos en caso de no estar juntos en familia. Si en el grupo familiar existe alguna persona en situación de discapacidad, es imprescindible identificar sus necesidades para una mejor preparación y respuesta en situaciones de emergencia. Entonces, acá ya tenemos algunas ideas relevantes, ¿verdad? Como qué pasos tenemos que realizar, cómo nos comunicaremos, dónde debemos llamar, dónde nos reuniremos si hay una emergencia y no estamos juntos, ¿verdad? Nos dice, hace hincapié que es imprescindible identificar las necesidades para la preparación y respuestas para las personas que están en situación de discapacidad. Esa sería la idea principal acá. Y con respecto a qué es un plan familiar, es un conjunto de orientaciones y recomendaciones, ¿verdad? Para reaccionar de mejor manera frente a una emergencia. Paso uno. Información del grupo familiar. Elabora un listado con las personas que componen tu grupo familiar, incluyendo a las que presentan dificultades en el desplazamiento, que quieren apoyo de otras personas o ayudas técnicas como bastones, sillas de ruedas, andadores, entre otras, para realizar la evacuación. Cuando veíamos las características del texto instructivo, decíamos que los verbos están utilizados de forma imperativa, ¿verdad? Dice. Y si nos damos cuenta, acá dice, elabora tú un listado. Entonces me está dando como una orden, una sugerencia de lo que tengo que estar. Entonces este texto está dirigido directamente hacia el receptor, indicando lo que debe hacer, ¿verdad? Un listado con las personas, por supuesto, que componen el grupo familiar. También, por supuesto, incluyendo a las personas con dificultades de desplazamiento. Luego, enumera las cosas que cada uno pueda necesitar. Nuevamente está la orden. Tú enumera las cosas que cada uno pueda necesitar. ¿Ya? Como por ejemplo alimentos especiales, remedios, sillas de ruedas, muletas, audífonos, pañales, prótesis, bastón guiador, etcétera. Incorpora en este listado la información adicional que creas relevante para una situación de emergencia, como grupo sanguíneo, número de identidad, de cédula de identidad u otros. ¿Ya? Entonces también hay que incorporar información adicional relevante. Por ejemplo, acá tenemos como una ficha de la familia. Nombre, sexo, edad, enfermedades, medicamentos, necesidades, cuidados y apoyos. Contradicciones, contraindicaciones médicas, otros teléfonos de contacto. Entonces, Anita, que es la hija, sexo femenino, edad 10, tiene problema en las piernas.
¿Qué necesidades tiene? Usa bastones, contraindicaciones médicas ninguna, no tiene otra cosa particular, no tiene teléfono. Claudia, abuela, 76 años, presión alta, remedio para la presión, alérgica al antibiótico y su número de teléfono. Pedro, papá, masculino, 40 años, ninguna enfermedad, ningún uso de medicamento, alérgico al huevo y ese es su número de teléfono. ¿Ya? Paso 2. Identifica y evalúa las amenazas existentes dentro y fuera de la vivienda. La tarea principal es realizar un reconocimiento del lugar en que vivimos y su entorno. Debemos observar si nuestra vivienda y las condiciones en que vivimos, tomando en cuenta ubicación, características de la vivienda y comunidad en la que está inserta. ¿Cuáles son, hacemos una ficha, ¿verdad? ¿Cuáles son las amenazas que han identificado dentro de la vivienda? Uno, enchufes sobrecargados o en mal estado. Dos, pasillos con muebles que dificultan el paso. Tres, acumulación de escombros en el patio. Cuatro, repisas sobre las camas con objetos que pueden caer. Cinco, paños de cocina cerca del fuego. Seis, presencia de braseros. Siete, cañones de estufas en mal estado. Esta información es solo referencial. Tú deberás recopilarla de acuerdo a tu realidad. ¿Ves? Nuevamente esta idea de que todos estos textos siempre van a estar orientados hacia el receptor. Evaluación dentro de la vivienda. Recórrela e identifica posibles amenazas. Revisa el tipo de construcción y materiales utilizados. Lugar donde se almacenan materiales peligrosos o inflamables. Cloro, pinturas, aerosoles, combustibles. Verifica el estado de las instalaciones eléctricas y cañerías de agua y gas. Distribución del espacio físico, ubicación de los muebles, pasillo, salida, etc. La prevención comienza en casa, de la mano de cada integrante de la familia. Evaluación fuera de la vivienda. Con tu familia, recorre el entorno, conversa con tus vecinos e infórmate de las emergencias vividas anteriormente. Identifica qué tipo de amenazas podría afectar tu casa, tales como aluviones, inundaciones, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, accidentes de tránsito, incendio de pastizales, entre otros. Por ejemplo, ¿cuáles son las amenazas que han identificado fuera de la vivienda? Uno, inundación que llega hasta la entrada de la casa. Dos, accidentes de tránsito por vehículos que pasan a alta velocidad. Tres, crecida de estero que corta el tránsito de las calles. Cuatro, terremoto. Cinco, pastizales que pueden quemarse. Seis, fuga de gas. Siete, escaleras de emergencia sin iluminación y obstruidas. Esta información es solo referencial. Tú deberás recopilarla de acuerdo con tu realidad. Es muy importante que analices los potenciales riesgos a los que estás expuesta, a la que está expuesta tu vivienda producto de su ubicación, por ejemplo, cercanía al mar, ríos y quebradas, entre otras. También puedes identificar el estado de construcciones aledañas, árboles, líneas de transmisión eléctrica, redes de gas, etc. Si vives en departamento, considera también en esta evaluación las condiciones del edificio, como por ejemplo, iluminación de pasillos y escaleras, ductos de ventilación, escaleras de emergencia, ascensores, áreas comunes, entre otras. Si ya identificaste las amenazas de tu vivienda y el entorno, prioriza y revisa qué acciones puedes realizar para solucionar estos problemas. Planifica estas acciones y ejecútalas. Amenazas y soluciones. Enchufes sobrecargados o en mal estado. Solución, cambio de los enchufes. Los pasillos con muebles que dificultan el paso. Solución, correr los muebles y despejar los pasillos. Amenaza, acumulación de escombros en el patio. Solución, limpiar el patio y sacar escombros. 4. Repisa sobre las camas con objetos que pueden caer. Solución, fijar los muebles y sacar los objetos pesados. 5. Pastizales que pueden quemarse. Solución, organizarse con la comunidad para una limpieza y despejes. 6. Escaleras de emergencia sin iluminación y obstruidas. Solución, dar aviso a la administración del edificio. Paso 3.
Define lugares de protección. Define lugares de protección, zonas de seguridad, puntos de encuentro y vías de evacuación en caso de emergencia. Sobre la base de la pregunta, ¿qué debemos hacer en caso de? El grupo familiar puede identificar al interior de la vivienda aquellos lugares de protección alejados de peligros y al exterior de la vivienda reconocer las vías de evacuaciones principales y secundarias, las zonas de seguridad y los puntos de encuentro. Por ejemplo, lugares de protección, living comedor alejado del ventanal y de repisa. Zonas 2. Pasillo. Zonas de seguridad. Antejardín, alejado del cable eléctrico. Plaza, canchas, cercana a la casa. Zona de seguridad dispuesta por el municipio. Vías de evacuación o rutas de salidas. Pasillo, salida al antejardín. Escaleras de emergencia. Evacuación al exterior de la vivienda. En el caso de realizar una evacuación hacia zonas seguras predeterminadas por las autoridades o consensuadas anteriormente por la comunidad, deben identificar, identificar la vía de evacuación más rápida, expedita y segura para llegar a la zona de seguridad y practicar el tiempo recorrido, considerando las características de los niños, niñas, hombres, mujeres y adultos mayores que viven en el hogar. En el caso de tener integrantes en situaciones de discapacidad o que tengan movilidad reducida y o dependencia, deben considerar vías de evacuación accesibles que permitan un desplazamiento más eficaz, así como los sistemas de apoyo y coordinaciones con vecinos en el caso de ser necesario. En el caso de encontrarse separados de la familia en una evacuación, consideren fijar un lugar de encuentro común libre de riesgo. ONEMI, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entonces acá tenemos que esto es un manual instructivo porque nos dice cuáles son los pasos que deberíamos seguir para, como familia, prepararnos para poder actuar frente a cualquier tipo de emergencia o catástrofe, ya sea de incendios, de inundaciones, etcétera, ¿ya? Si nos dimos cuenta, cumple con las características que habíamos mencionado anteriormente. Es un lenguaje claro, directo, ¿verdad? Nos indica los pasos de acuerdo a las situaciones que nos va planteando de manera ordenada, utiliza un lenguaje que es neutro. En este caso no es neutro, sino que está conjugado principalmente en la segunda persona porque no está interpelando, no está dando una instrucción a nosotros de cómo deberíamos organizar este plan estratégico de cómo reaccionar como familia frente a diversas catástrofes, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos como sus principales características. Entonces, aquí planteo la pregunta y ustedes van anotando la alternativa. Dice, si vives en un departamento, ¿qué aspecto debe ser considerado de manera adicional en tu plan de emergencia? ¿Ya? Condiciones de las redes de gas, de estados de construcciones aledañas, ubicación de las escaleras de emergencia, mantenimiento de las líneas de transmisión eléctrica. Ya, si estamos hablando de que vivimos en un departamento, ¿verdad? Estamos en altura, por lo tanto aquí lo más importante para que nosotros podamos evacuar de manera óptima sería, muy bien, Pascal, la C, ¿verdad? Perfecto. Y esto nos lo dice el texto de forma literal. Luego dice, frente a una situación de emergencia, ¿qué aspecto resulta imprescindible? Es decir, no lo podemos olvidar, no lo podemos dejar de lado, cuando un miembro de la familia presenta una situación de discapacidad. Identificar sus necesidades, informarle cómo nos comunicaremos, confirmarle a quién debe enviar mensajes de texto, detallar el punto de encuentro frente a una evacuación. Si bien es cierto, desde el punto B al D,
son acciones que debemos realizar para elaborar nuestro plan de acción. Aquí nos pregunta específicamente por una persona que está con situación de discapacidad. Entonces, aquí lo realmente fundamental es ser capaz de identificar las necesidades que él tiene en particular, ¿verdad? Porque confirmar cuál es el número en cuándo vamos a enviar el mensaje, cuál es el punto de encuentro, eso es para toda la familia, independiente de su situación. Pero si la persona tiene una situación de discapacidad, lo más importante es identificar sus necesidades. 3 dice, si uno de los integrantes de la familia tiene movilidad reducida, ¿qué característica constituye una condición para la vía de evacuación que contemple en su plan de emergencia? Que debe ser segura, B, debe ser rápida, C, que debe ser expedita, D, que debe ser accesible. De verdad debe ser accesible. No importa tanto que sea rápida o, o segura, sino que más bien que debe ser accesible, que él pueda acceder a ella, lo pueda ocupar. ¿Ya? Entonces, no debe tener peldaño, no debe tener hoyos, etcétera. 4. Considerando el texto, ¿cuál de las siguientes opciones ejemplifica una amenaza que puede darse fuera de la vivienda? A. Fugas de gas. B. Presencias de braseros. C. Enchufes sobrecargados. O D. Acumulación de escombros en el patio. Es la D, ¿verdad? Acumulación de escombros en el patio. Ah, perdón, fuera de. 5. ¿Qué solución se ofrece para el caso en que existan repisas con objetos pesados que puedan caer? A. Fijarlas. B. Limpiarlas. C. Cambiarlas. D. Organizarlas. Según el texto, ¿qué debíamos hacer con las repisas? Con las repisas, el texto nos decía que debíamos, veamos qué dice acá el compañero en el chat. Ah, exacto. Con las repisas dice que las repisas debíamos fijarlas y que debíamos remover o sacar los objetos más pesados. Pero aquí nos preguntan qué hay que hacer en el caso de que existan repisas, ¿verdad? Con objetos pesados. Es fijarlas. 6. En el texto, ¿qué aspecto referido a los muebles podría constituir un peligro frente a una situación de emergencia? A. Su estructura. B. Su ubicación. C. Su tamaño. D. Su peso. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el texto, ¿por qué los muebles podrían ser una dificultad, un peligro frente a una situación de emergencia? ¿Qué les diría? No. El texto no habló de las estructuras del mueble, ¿verdad? ¿Cómo era? Si era circular o cuadrado. Tampoco nos habló de su tamaño o peso, sino más bien la B, perfecto, es su ubicación. Eso es lo que puede hacer que un mueble se transforme en un peligro, si está en medio del, por ejemplo, del pasillo de evacuación. ¿Ya? 7. Considerando el grupo familiar utilizado como ejemplo en el instructivo. ¿Qué información relacionada con la abuela habría que considerar en una emergencia? A. Requiere bastones. B. Es alérgica al huevo. C. Tiene problemas en la pierna. D. Tiene prescrito un remedio para la presión. ¿Se recuerdan que decíamos que la abuela tenía 70 años, tenía la presión alta? Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? La D. Perfecto, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que colocar en esta ficha de necesidades
de los integrantes de cada familia, de la familia. 8. De acuerdo con el texto, la incorporación de aspectos como el uso de la silla de rueda en el documento de información familiar constituye un ejemplo de A. Enfermedad. B. Ayuda técnica. C. Contraindicaciones. D. Información adicional relevante. ¿Qué sería la silla de rueda, el uso de silla de rueda en el texto? En este caso, nosotros tendríamos que ir al texto y buscar el concepto de silla de rueda, ¿verdad? Ejemplos especiales. Enumera cada cosa que puedas necesitar, como por ejemplo alimentos especiales, sillas de ruedas, muletas, etcétera, ¿verdad? Estos son elementos técnicos que nos ayudan para el desplazamiento. Entonces, no es una enfermedad, ¿verdad? No es una contraindicación, ni es una información adicional relevante, sino que es que la persona necesita una ayuda técnica para poder desplazarse. 9. Considerando el texto, ¿en qué situación, bueno, ahí está, en qué situación sería necesario contactar a la administración? Enchufes en mal estado, acumulación de escombro, iluminación defectuosa de pasillos y escaleras, crecimiento excesivo de pastizales. Bueno, claramente esta es la respuesta, ¿verdad? Es la iluminación defectuosa de pasillos y escaleras, porque esos son espacios comunes dentro de un edificio y es la administración la que se hace cargo de ella, ¿verdad? Y es lo que nos explica el texto. 9. ¿Qué información deben consensuar las familias en su plan de seguridad en el caso de encontrarse, de enfrentar una evacuación separados? A. Una ruta de salida. B. Una zona de seguridad. C. Un lugar de protección. D. Un punto de encuentro. Entonces, aquí me está preguntando, ¿qué deben hacer los miembros de una familia frente a un terremoto si están lejos? ¿Cómo deberían prevenir eso? La D, ¿verdad? O sea, organizar de antemano, decir, mira, si nos encontramos separados frente a un terremoto, nos vamos a juntar en la casa o nos vamos a juntar en la plaza X. Ya, perfecto. 11. ¿Cuál es el objetivo principal del plan Familia Preparada? A. Enseñar primeros auxilios. B. Mejorar la infraestructura de la vivienda. C. Fomentar la participación de la familia en situaciones de emergencia. D. Identificar profesionales en seguridad. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? Enseñar primeros auxilios, mejorar la infraestructura, fomentar la participación familiar en situaciones de emergencia, de identificar profesionales en seguridad. Si nos fijamos, su propósito en el fondo es fomentar que toda la familia sea partícipe de las tomas de decisión frente a situaciones de emergencia, ¿verdad? Que toda la familia sepa cómo actuar. 12. ¿Cuál es el propósito de practicar el tiempo de evacuación? A. Conocer la velocidad de los niños, evaluar cuántas mochilas se pueden llevar, estimar el tiempo que toma llegar a una zona segura, decidir quién debe salir primero. Aquí nosotros tenemos que entender para qué hacemos ese ensayo. Perfecto, es la C, ¿verdad? Estimar el tiempo que toma llegar a una zona segura. Y esta información ya no está en forma directa en el texto, sino que debemos ir deduciéndola. 13. ¿Cuál de las siguientes es una zona de seguridad sugerida en el texto? A. El comedor con ventanales. B. La calle principal. C. El antejardín alejado de cables eléctricos. D. La cocina de la casa.
Veamos. La C, muy bien, Víctor, ¿verdad? Esa es una de las zonas seguras que se nos sugiere en el texto. 14. ¿Por qué se recomienda conocer emergencias anteriores del sector? A, para anotar sus fechas. B, para saber cómo actuar si se repiten. C, para saber qué calles evitar por tráfico para escribir una crónica familiar. ¿Para qué creen ustedes que se podemos deducir que se requiere esta información? ¿Con qué objeto? Si lo que estamos buscando es, este manual nos quiere indicar cómo estar preparado para cómo actuar frente a una emergencia, entonces es importante saber si el entorno en donde nosotros vivimos tiene inundaciones, las calles se cortan, precisamente para saber cómo actuar si se llegase a volver a repetir, ¿verdad? 15. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa mejor la idea de prevención del plan? A, almacenar comida por si se corta la luz. B, esperar que ocurra una emergencia para actuar. C, organizar una reunión familiar para planificar la evacuación. B, ver documentales sobre terremotos. Entonces aquí me está preguntando, de estas alternativas, ¿cuál representa mejor la idea de prevención? ¿Ya? ¿Para qué hacemos un plan de prevención? Ujú, ¿cuál tiene? Sí, perfecto, es la C, ¿verdad? Prevenir está asociada con organizarnos para planificar qué vamos a hacer, anticiparnos, ¿verdad? 16. Si durante una evacuación familiar un niño se pierde, ¿qué medida preventiva habría sido más efectiva? ¿Dejarle un celular? ¿Practicar rutas de evacuación? ¿Establecer previamente un punto de encuentro común? ¿De enseñarle a gritar fuerte? ¿Cuál creen ustedes que hubiese sido? Aquí en el fondo tenemos que evaluar, de acuerdo a todo lo que nos dijo el texto, cuál sería una buena medida preventiva en el caso de que alguien se pierda, que un niño en particular se pierda. Es la C, ¿verdad? Perfecto, porque tiene que ver mucho con esto de si no estamos todos juntos, este es nuestro punto de encuentro. Entonces, estar perdido uno, ya sabe a dónde tiene que dirigirse. 17. ¿Cuál sería una acción coherente con el paso 2 del plan? Paso 2 tiene que ver con identificar y evaluar las amenazas dentro y fuera de la vivienda. ¿Ya? Entonces, el paso 2 dice, comprar una linterna, hablar con vecinos sobre los riesgos del barrio, pintar la casa por dentro, comprar más muebles. ¿Cuál creen ustedes que es? Si es analizar cuáles son los peligros que tiene nuestra casa a nivel interno como externo. ¿Cuál de estas medidas puede ser buena dentro de ese contexto? La B, perfecto, ¿verdad? Porque si yo hablo con los vecinos, vamos a poder ver cuáles son los riesgos externos de nuestra vivienda. Si hay que cortar pastos, si hay que poner un toro, un lomo de toro, etcétera, ¿ya? Para evitar accidentes de tránsito, por ejemplo. 18. ¿Qué actitud fomenta el plan Familia Preparada? A. La dependencia de instituciones públicas. B. La espera pasiva ante emergencias. C. La preparación activa y organizada de la familia. D. La preparación ante imprevistos. ¿Cuál creen ustedes que es la actitud que quiere fomentar en los lectores, en los receptores? Es la C. Perfecto, Víctor, ¿verdad? Es que toda la familia esté organizada y tenga una preparación activa. Muy bien. 18. ¿Qué hace más efectiva una zona de seguridad familiar?
A, que esté cerca de una tienda. B, que tenga sombra y césped. C, que esté libre de riesgo y sea conocida por todos. D, que tenga muchas salidas. Acá, la C, perfecto, es la más lógica, ¿verdad? Que esté libre de riesgo y sea conocida por todos. Luego, ¿qué se evalúa al revisar los materiales de construcción de la casa? A, si los colores combinan, si son costosos o económicos, si pudiesen representar un peligro ante emergencia, si son de marcas reconocidas. ¿Para qué revisamos los materiales de la casa? La C, perfecta, ¿verdad? Para ver si pudiesen representar un peligro ante emergencias. Ya. Entonces, chicos, ya, para los compañeros que llegaron tarde, el texto que leímos anteriormente era un texto instructivo, ya, cuya finalidad principal es guiar o enseñar al lector a realizar una acción determinada. Por ejemplo, en este caso, este texto quería guiarnos, enseñarnos a cómo prepararnos para actuar frente a situaciones de emergencia, ¿verdad? No era cómo actuar en el mismo momento de la emergencia, sino que estar preparados con antelación, hacer un plan en el que participaran toda la familia, ¿verdad? Este tipo de texto tiene como objetivo explicar cómo hacer algo, paso a paso. En este caso nos explicaba cómo hacer un plan de acción frente a emergencias, ¿verdad? Ver qué necesidades tenía cada integrante de la familia, ver el entorno, ver las potencialidades de la casa, etcétera. Usa un lenguaje claro y directo, lo que hablábamos, los verbos utilizados en el imperativo o en el infinitivo. Generalmente se utiliza el tú para interpelar directamente al lector. ¿Ya? Secuencia lógica. Si se dan cuenta, tenemos paso uno, paso 2, paso 3. Eso es lo que más caracteriza a este tipo de texto, que toda la información va a estar ordenada cronológicamente. Es lo que pasa cuando nos encontramos con un instructivo para armar un mueble, ¿verdad? Nos dice cuáles son las piezas y después cuál es el paso uno, qué piezas debo conectar y en el paso 2 qué otras piezas, etcétera, ¿verdad? La estructura es reconocible porque va a estar dividido por pasos o viñetas o subtítulos, recuadros, etcétera. Apoyos visuales utilizan mucho lo que son las ilustraciones, esquemas, tablas, iconos, como aparecía en el texto que vimos, ¿ya? Su tono es impersonal o neutro. Generalmente, yo diría que más que impersonal, realmente utiliza la segunda persona gramatical, porque está interactuando, interpelándonos directamente al darnos una instrucción, una orden. ¿Ya? Eso es, no sé, chicos, si tienen alguna duda que quieran preguntar en este momento. ¿Tienen alguna duda? Ya, el jueves, chicos, vamos a realizar un ensayo con solo textos expositivos informativos, ya como los que estuvimos analizando. Texto instructivo, textos que vengan de la divulgación científica, reportajes, ya que es lo que hemos estado analizando, ¿ya? Lo vamos a hacer como la clase anterior, que yo les voy a dar el tiempo para que ustedes puedan leerla y luego lo vamos a solucionar entre todos y por supuesto en el momento de resolver la actividad pueden irme planteando sus dudas a través del chat. ¿Ya? Ya, Víctor, entonces que estés muy bien. Nos vemos el jueves.